en esta tarde en nuestra serie que estamos comenzando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su relación con el creyente. Hablar de un tema como este es hablar de la esencia de lo que es la iglesia. Porque la iglesia no existe sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no tiene cabida, no tiene lugar si el Espíritu Santo no hubiera actuado en el momento en que comenzó la historia de la iglesia. Y por supuesto, el protagonismo del Espíritu Santo no comienza en el libro de los Hechos. Eso ya también lo hemos dicho. Desde el primer capítulo de la Biblia, desde antes de la creación del mundo, ya el Espíritu Santo junto con el Padre y con el Hijo tenían presencia en todo lo que iban a crear. Pero toma una relevancia importante cuando surge la iglesia como una entidad visible. Recordemos de que la iglesia pertenece al nuevo pacto, al Nuevo Testamento. Todo lo que estaba anterior era entonces del viejo pacto o del Antiguo Testamento. Yo quiero leer algo antes de proseguir. Yo no lo tengo ahí en las láminas, pero quiero leerlo porque es base fundamental de lo que vamos a estar enseñando en un tema como este. Yo no sé cuántos domingos vamos a invertir en un tema tan profundo, tan enriquecedor y tan vital e importante para los creyentes. En Efesios 1, verso 11 al 14. Efesios 1, del 11 al 14, dice así la palabra del Señor. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito el Señor para siempre. Serie El Espíritu Santo y su relación con el creyente. El día de Pentecostés. Y vamos a meternos a estudiar un poco el contexto histórico para entender. Es una palabra que tal vez dentro del mundo cristiano se escucha, pero a veces no sabemos qué es, qué significa, cuál es la base histórica para una declaración de esta. Pensamos de que cuando escuchamos la palabra Pentecostés, ya pensamos en un grupo de personas que tienen un cierto tipo de comportamiento. Y estamos muy lejos de la realidad de lo que significa Pentecostés. ¿Ok? El día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, 1, 4. Ese texto lo tenemos aquí en pantalla. Dice así la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ante esta palabra que está en el comienzo de lo que es el libro de los Hechos, y cuando se habla del libro de los Hechos, siempre se ha dicho o se ha pensado de que tal vez fue un libro mal titulado. Le pusieron un título que no corresponde realmente al protagonista de ese libro. Debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que generó, el que empezó entonces a movilizar a aquellos creyentes que habían quedado después de la ascensión de Jesús, y empezó entonces a organizarlos, empezó a darle directrices, empezó entonces a guiarlos para que ellos entendieran cuál era el propósito que ahora quería el Señor en la vida de ellos. El Señor ahora no estaba visible. Tal vez en el corazón de los discípulos ellos anhelaban, tal vez veían a Jesús en todas partes y se quedaban tal vez mirando una puerta con la esperanza de que entrara otra vez Jesús. Pero ya eso más nunca ocurrió. Ya Jesús había ascendido, ya Jesús se había ido. Pero quedó la promesa de que ellos no estarían solos, de que ahora entonces la relación de Jesús entraba a otro plano, a otra dimensión distinta, pero de igual, con la misma presencia y con la misma autoridad que cuando tenían a Jesús ahí. ¿Están conmigo? Y esa era la persona del Espíritu Santo. Para ellos era algo novedoso, así como para muchos de nosotros es algo novedoso. Hemos escuchado hablar de estas cosas, pero tal vez no hemos experimentado lo que realmente el Espíritu de Dios quiere hacer en el corazón de todos los que son sus hijos y todos los que son creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Si usted es creyente en el Señor, si usted es una persona que ha creído, cree firmemente en que Jesús es el Señor, de que Dios le levantó de los muertos y de que fue crucificado y que derramó su vida por nosotros, entonces, así como usted cree eso, usted también está llamado a creer en la autoridad y en la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Surgen preguntas, claro que sí surgen preguntas ante un tema como este. Cuando nos ponemos a estudiar, a escudriñar este tema, entonces ciertamente tenemos que remitirnos a la parte histórica. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto para los creyentes de hoy? ¿Tiene vigencia esta enseñanza para la iglesia de hoy? Y esas son las grandes preguntas, porque a veces simplemente queremos darle el rasgo histórico. Fue algo de la historia, pero que no tiene vigencia hoy. Y eso es mentira. No hay nadie más real que Dios en medio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más real que usted y que yo aquí. ¿Sabía usted eso? Antes de que nosotros llegáramos a este lugar, ya Dios estaba aquí. Aleluya. Sonrían, por favor. Porque el Señor tiene todo en control. Cuando yo entiendo que ese es un principio espiritual
que empieza a tomar forma en el corazón del creyente, entonces yo empiezo ahora a experimentar una nueva vida, una nueva manera de vivir. ¿Saben por qué? Ese pasaje que leímos en Efesios, cuando dice de que somos, que el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se produjo algo en el corazón del creyente donde ya Dios puso un sello y ahora le pertenecemos a él. Aleluya. Ahora le pertenecemos a Dios. El sello está vigente. Ese sello está ahí. Y fuimos entonces comprados por ese precio. Y el Señor ahora va a guiar, va a hacer notar, va a llevarnos a nosotros a la realidad de su presencia en medio de los creyentes. Bendito sea el Señor. Entendiendo un poco la fiesta de Pentecostés, tenemos que irnos entonces a la historia. ¿De dónde sale esa historia, esa palabra? ¿Qué connotación tiene? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Y recordemos de que hay un puente histórico entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso los creyentes, los cristianos, no se desligan del Antiguo Testamento. Hay creyentes que a veces los veo solamente con un Nuevo Testamento, y no es malo tener un Nuevo Testamento como una herramienta de lectura o como para uno actualizarse en muchas cosas, pero no podemos separar el Antiguo Testamento de el propósito de Dios en el corazón de la iglesia de Él. Amén. Ok. En el tiempo antiguo, el Señor estableció para su pueblo, para el pueblo de Israel, le estableció unas cuantas fiestas. Pero hay 3 fiestas que resaltan que Dios se las instituyó al pueblo de Israel. Las 3 fiestas anuales o santas convocaciones más importantes que Dios les instituyó al pueblo de Israel para celebrar fueron la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿A cuántos les gustan las fiestas? Pero no las fiestas allá en Atlanta, donde vienen las ferias y vienen las orquestas. No estamos hablando de esa fiesta. Porque el hispano es fiestero. ¿Aló? Cuando nos dicen una fiesta, ahí mismo estamos pendientes. Y cuando se habla de fiesta, se habla de celebración, una celebración. Dios instituyó celebraciones para su pueblo, pero que tenían raíces, primero, raíces espirituales. Segundo, raíces proféticas. Porque las cosas que Dios hace, las hace siempre con sentido y con propósito. Aunque para los judíos eso era una fiesta de ellos, pero Dios, que conoce el corazón del hombre, sabía que esa fiesta proféticamente no era solamente para el pueblo judío, sino que esas fiestas trascenderían los propósitos del pueblo de Israel para lo que sería la iglesia en el futuro, la iglesia que un día nacería y se formaría, y estarían gente de todas las naciones del mundo participando de ese pueblo, de esas fiestas espirituales que Dios estableció. Aleluya. La fiesta de la Pascua o de los panes. No me voy a detener mucho tal vez en estos puntos, pero quiero darlo, como es una serie, quiero darlo como la base para que podamos entender un poco el significado de dónde viene entonces la fiesta de Pentecostés, que es el tema que vamos a ir desarrollando durante estos
domingos. La fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura, que conmemoraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud allá en Egipto. Por más de 400 años los hebreos fueron esclavos. Pero llegó el tiempo donde la esclavitud cesaba, terminaba. Y eso se cumplió, y Dios entonces les instituyó a ellos lo que se conoce la fiesta de la Pascua, para que ellos celebraran entonces esa primera fiesta, y Dios le dio las instrucciones, el detalle. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria, y los celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Ok, la fiesta de Pentecostés, que significa 50, llamada también fiesta de los primeros frutos de la siega o de las semanas. Quiero decir algo con la fiesta anterior, la fiesta de la Pascua, que tiene en el significado profético que tiene. Recordemos de que cuando se habla de Egipto, Egipto representa una condición en el corazón del hombre. Egipto no solamente es un país geográfico, que ciertamente lo es, que tiene una ubicación geográfica, sino que tiene una connotación espiritual, donde el pueblo de Israel perduró durante muchas centurias en ese lugar, sometidos a todas las influencias de una cultura y de unas enseñanzas que no eran las que les correspondía a ellos como pueblo de Dios. Egipto representa el mundo. ¿De dónde venimos nosotros? Espiritualmente hablando, venimos de ese mundo. Cuando no conocíamos la palabra del Señor, cuando desconocíamos de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, entonces nosotros estábamos en Egipto, en ese Egipto espiritual, que desconocíamos los planes y los propósitos del Señor. Pasamos a la fiesta de Pentecostés. Significa 50. Eso significa que después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, 50 días después, Dios les da a ellos la orden de que celebraran la fiesta de los primeros frutos de esa salida. Después de aquella salida, ellos iban entonces ahora a celebrar los primeros frutos de la libertad que el Señor les había dado. Y una libertad que tal vez a regañadiente en el corazón de muchos, porque muchos estaban diciendo: bueno, Dios nos libertó de Egipto, pero estamos en el desierto. Ya de eso hemos hablado anteriormente. Me sacó hay un dicho ahí, y no se ofendan los guatemaltecos. Me sacó de Guatemala para llevarme a Guatepeor. Dios nos sacó de Egipto, pero ahora estamos aquí en el desierto. Y en el desierto Dios les da la orden para que ellos celebraran entonces una fiesta. La fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias, de la siega, o también conocida como la fiesta de las semanas. Esa es una celebración que los judíos no entendían mucho, pero ellos, en obediencia a lo que Dios le había enviado, ellos las celebraban. Y a veces nosotros tenemos que celebrar cosas cuando las condiciones no son las mejores para nosotros. A veces nosotros tenemos que darle gracias a Dios en circunstancias difíciles de nuestra vida. Entonces dicen amén. ¿Cuántos están en esa escuela de darle gracias a Dios en medio de la prueba? En medio de las circunstancias difíciles, Dios nos dice y nos llama
a darle gracias a Dios, aun cuando no entendamos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Estaban en el desierto y ellos estaban celebrando, sí, los primeros frutos de lo que Dios les había dado a ellos. Ciertamente era una celebración grande e importante, pero no todo quedaba ahí. Era la celebración que preparaba el camino a la gloriosa fiesta de los tabernáculos. Y yo quiero que vayamos armando el rompecabezas profético de esto que el Señor instituye a través de unas festividades solemnes para el pueblo de Israel y que tienen para nosotros también un gran significado. Estábamos en el mundo, Dios nos sacó, llegamos al conocimiento del Señor, estamos en medio de las pruebas. La vida representa ese desierto. Estamos caminando hacia la tierra prometida. Estamos buscando nuestro horizonte hacia Canaán. Vamos rumbo al cumplimiento de las promesas de Dios. Y eso es parte de lo que significa esa fiesta de Pentecostés, donde todavía todo no se ha cumplido, pero la iglesia se prepara para la fiesta más solemne de todas las fiestas, que es cuando estemos ya en la presencia del Señor. Aleluya, amén. La fiesta de los tabernáculos, la celebración de la presencia de Dios. Dios le prometió al pueblo de Israel que su presencia iría con ellos durante todo el trayecto que les llevaría a la tierra prometida. El tabernáculo de reunión que Moisés edificó según directrices divinas, la nube y el fuego dieron muestras claras y contundentes de la presencia y protección de Dios. Fiesta de los tabernáculos y sus 7 celebraciones. Rápidamente, no me voy a detener en este punto. La fiesta de la unidad, la fiesta del gozo, la fiesta de la cosecha, la fiesta de reposo, la fiesta de gloria, la fiesta de la restauración y la fiesta de su manifestación. Aleluya. Y cuando vemos todas estas cosas, vemos la obra que el Espíritu Santo empieza entonces a sembrar en el corazón de los creyentes. ¿Cuántos deseamos la unidad del cuerpo de Cristo? Aleluya. Aleluya. Y esa iglesia necesita vivir en el gozo del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están contentos? Pero manifiéstelo, ríase por favor. Sonría. La iglesia del Señor es una iglesia viva. Estamos gozosos. Es un gozo que se manifiesta en la vida de los cristianos. La fiesta de la cosecha, donde sabemos de que Dios suple siempre nuestras necesidades. La fiesta del reposo, del descanso, el descansar en sus principios, en su palabra, en sus verdades. La fiesta de gloria, cuando la iglesia entonces manifiesta la adoración y la alabanza al Señor de una manera poderosa. La fiesta de la restauración, que Dios cambia y transforma vidas. ¿Cuánto lo creen? Dios cambia vidas, Dios restaura vidas. Y la fiesta de su manifestación, cuando el Señor entonces regrese en gloria por su iglesia. ¿Cuántos están esperando ese momento? Aleluya, denle un aplauso al Señor. Porque es lo que la iglesia está deseando y esperando. Eso es parte de lo que es el tabernáculo allá en el Antiguo Testamento. El lugar que el Señor ordenó, el templo portátil que el Señor ordenó edificar en la travesía del desierto. Y el propósito era que ellos empezaran ahora a aprender, el pueblo de Israel, a empezar a disfrutar de la presencia de Dios, aún en medio de las dificultades de un desierto. Que ellos pudieran entonces ahora reverenciar ese sitio, tener en alta estima
estima la presencia del Señor en el diario camino hacia Canaán. Que ellos pudieran entonces tener en alta estima eso que el Señor les había ordenado. Dentro de ese lugar entonces está, y de esto quiero más adelante, tal vez en una serie continua a la que estamos llevando, meternos a estudiar un poco acerca de estos elementos que son importantes para la iglesia del Señor. Lo que es el arca del pacto o la alianza. ¿Cuántos habían visto ese dibujo? Aleluya. Hay películas, Hollywood ha hecho películas inclusive con relación a ese cofre, el perdido, el arca perdida, y que hay expediciones que se han puesto a buscarla por muchos lugares. Eso Dios lo ordenó, y el contenido de ese cofre era que estuvieran las tablas del pacto, la ley de Moisés, se introdujera en ese cofre. Un recipiente con el maná que caía del cielo y que alimentó al pueblo de Israel durante los 40 años de travesía. Y la famosa vara de Aarón, con la que Aarón entonces pudo conducir su pueblo hasta la tierra prometida. Ok, pero de eso lo estudiaremos luego. Jesús les dijo antes de ascender al cielo, les dijo algo a los discípulos. Ya vimos un poco la parte histórica del Antiguo Testamento. Ahora nos actualizamos más. Cuando el Señor les estaba hablando a los discípulos tenían una ventaja que no tenemos nosotros. Ellos tenían el contexto cultural judío. Ellos tenían ya el conocimiento de estas cosas que hemos estado viendo hasta ahorita. Tal vez nosotros nos falta, si no tenemos la perspicacia de estudiar, de meternos, de conocer, entonces tal vez no vamos a entender mucho el significado de lo que es la fiesta de Pentecostés, lo que ocurrió en Pentecostés y cómo ese Pentecostés está vigente hoy en el siglo XXI. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Dice Lucas 24:49, lo dijo antes de ascender al cielo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahí está una figura representativa de lo que pasó allá en el aposento alto, cuando los discípulos entraron en la obediencia. Ellos no sabían qué es lo que iba a ocurrir, pero si el Señor les dio la orden de que ellos estuvieran juntos, orando, buscando de la presencia del Señor, que algo iba a ocurrir, entonces ellos entraron en esa obediencia. El pueblo de Dios necesita ser alertado acerca de la importancia de vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Y el Señor le está diciendo a la iglesia Casa de Alabanza: sean entendidos, miren con diligencia cómo anden. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Aleluya. Porque la advertencia no solamente era para los discípulos, la advertencia es para la iglesia de hoy. La advertencia es para la iglesia Casa de Alabanza. Y si usted pertenece a otra iglesia, entonces la advertencia de Dios es para la iglesia a la que usted pertenezca, al lugar donde usted se congregue, porque la iglesia somos nosotros, ciertamente. Amén. Aleluya. Esa advertencia nos lleva a nosotros a abrir nuestros ojos y entender de que necesitamos vivir vidas llenas del Espíritu Santo de Dios. Vivimos en días donde si usted no está bien aprovisionado, y escuche esto, si no estamos bien plantados y aprovisionados con el poder de Dios, usted va a tener mucha dificultad en sobrevivir en este mundo, donde hay una pesadez espiritual terrible, tremenda. ¿Todos dicen amén?
Y esto es una realidad. Yo no, en esto quiero ser enfático, porque es una realidad donde vemos la indiferencia que hay en muchos creyentes. Creyentes apáticos, creyentes que viven una vida lejos de esa manifestación de Dios, que viven una vida lejos de la orden que el Señor le dio a los creyentes de mantener la expectativa de lo que Dios iba a hacer y de lo que eso va a generar en el corazón de un creyente que lo recibe. Primera de Pedro 5:8. Y metí bastante Biblia para que no tengamos duda de que toda esta enseñanza tiene una base bíblica bien contundente y bien sólida para la iglesia. No se me duerma, por favor. Aleluya. Y de aquí voy a tener que buscarme una pistolita de agua desde aquí. Gloria al Señor. Sed sobrios. ¿Y qué dice? Y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esa es la obra del enemigo. Sabemos y estamos entendidos, somos entendidos de que esta es una realidad. Cuántas cosas no hemos nosotros experimentado en nuestras vidas, luchas tremendas que a veces no sabemos cómo se producen, de dónde vienen, pero la Biblia da respuesta, que hay entonces un devorador, un adversario real, que anda entonces al acecho. En nuestro primer descuido, ahí el enemigo entonces sabe actuar, él sabe esperar el momento. Y con esto no les estoy metiendo miedo, simplemente estoy resaltando lo que la Biblia enseña. Y que eso nos llama entonces a nosotros a vivir una vida diligente, una vida entonces vigilante. Si es que realmente somos creyentes, si es que realmente hemos creído en Jesucristo, nosotros estamos llamados entonces a velar por lo que Dios nos ha dado. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí sí no hay disolución. Y la figura que uno interpreta aquí de ese vino de la cual se habla, son esas apetencias que el hombre tiene hacia las cosas del mundo, hacia las cosas que no son de Dios, hacia las cosas que no edifican el corazón del creyente, sino que hay una necesidad mucho más profunda y que el hombre no la atiende. Más bien sed llenos, dice la palabra, sed llenos del poder del Espíritu Santo. Sed llenos de esa investidura que viene de Dios. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? ¿Cómo vive uno la llenura del Espíritu Santo? No hay una fórmula mágica. Simplemente hay recomendaciones en la palabra del Señor para nosotros entonces entrar en una dimensión espiritual establecida por Dios. Dice Efesios 5:19, la continuación del texto anterior: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, conversaciones edificantes. La palabra del Señor dice que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal, agradable al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. ¿Y sabe por qué quise resaltar esto? Porque a veces queremos la llenura. Nos gusta escuchar eso. Queremos entonces el revestimiento de lo alto, pero hay entonces áreas de nuestra vida que no son tratadas, no han sido transformadas por el Señor.
sino que seguimos todavía haciendo lo que seguimos haciendo, pero anhelamos y deseamos la investidura del Señor. Para que eso entonces ocurra, cuando ya somos creyentes, yo necesito entonces empezar a someterme a unas disciplinas espirituales que Dios establece. Conversaciones edificantes. La palabra del Señor dice, y lo vuelvo a repetir, que nuestra palabra sea siempre sazonada con sal agradable al Señor. Muchos pasan la vida hablando solo de tonterías o vanidades que para nada edifican. Palabras fatuas, vulgares, groseras. Podemos hablar de muchas cosas, pero hay muchos cristianos que lo único que hablan, tal vez, el deporte. ¿A cuántos les gusta el deporte? ¿Podemos hablar de deporte? Claro que sí. Podemos hablar de cine. ¿A cuántos les gusta el cine? Las películas. Podemos hablar, todo tiene un lugar. Podemos hablar de modas o simplemente de noticias, pero hay gente que simplemente lo que vive es para estas cosas y dejan a un lado lo que realmente edifica la vida de un creyente. Efesios 3:16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aleluya. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Bendito el Señor. Para que entonces exceda todo ese conocimiento y nuestra vida sea plena en el Señor. Esa es una condición que Dios pone en el corazón de los creyentes. Y yo sé que hay una forma visible en el comienzo de la iglesia, en el libro de los Hechos, donde entonces por la imposición de manos muchos recibían la investidura del Espíritu de Dios en sus vidas, y Dios cambiaba aquellas vidas, personas que venían del mundo, y Dios entonces de una manera poderosa daba una experiencia transformadora en el corazón de muchos creyentes. Pero cuando un creyente ya es creyente y ya ha caminado en los caminos del Señor, y que ha caído entonces en un terreno de descuido espiritual, donde todavía no ha entrado en la profundidad espiritual a la que nosotros somos llamados como creyentes, entonces nosotros necesitamos ir a la fuente, a la palabra de Dios, para entender cuál es el verdadero plan y propósito de Dios para nuestra vida. Uno puede identificar a una persona llena del Espíritu Santo porque tiene pasión por Dios y habla de Dios siempre. Aleluya. Esa es una manera de nosotros poder dar testimonio cuando una persona está llena de la presencia del Señor. Es como una fuente que está rebosando y siempre está botando bendición, alabanza, gloria al Señor, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la palabra? Habla la boca. De lo que abunda en nuestro corazón, eso es lo que nosotros hablamos. Una persona llena de la presencia de Dios, ¿de qué va a hablar? De Dios. Eso es lo que quiere expresar. Y busca la oportunidad para decirle a otros lo que hay dentro de su vida, lo que Dios ha hecho en su vida. Pero cuando una persona no está lleno de Dios ni de la palabra, entonces es el cristiano que evade cualquier conversación espiritual y le gusta entonces caer en cualquier tema, en los temas seculares, deportes, mundo, farándula, negocios, qué sé yo, tantas cosas que hay para hablar.
Pero cuando un corazón está saturado, mire, y eso es algo que los que hemos conocido al Señor, experimentamos entonces esta realidad en nuestra vida, que de la abundancia del corazón se manifiesta lo que el Señor ha puesto en nosotros. Aleluya. Si usted quiere una vida llena del Espíritu Santo, no puede prescindir de la palabra del Señor. Usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. ¿Aló? Aleluya. Estamos llamados a escudriñar la palabra. ¿Qué es escudriñar? Escarbarla, estudiarla, profundizarla. Una Biblia, cuando usted compra una Biblia bonita, una Biblia que le costó $80, y a veces no queremos ni rayarla, y tal vez los primeros días, ¿verdad? No, y vemos hasta dónde le ponemos el nombre y se lo ponemos con una letra así bien bonita. Pero si pasan los años y la Biblia sigue así, tan nuevecita, algo está pasando. Usted no la está leyendo, usted no la está escudriñando, usted simplemente la tiene como un adorno, como algo muy bonito, algo muy precioso. Cuidado, no me la toques, que me costó tanto. No, la Biblia es para escudriñarla. La Biblia es para estudiarla. Y cuando uno ve entonces una Biblia bien rayada, bien subrayada, bien remarcada, con anotaciones, con puntos, con objeciones, con cosas, es porque esa persona ha invertido tiempo escudriñando la Escritura. Y si hay algo que enriquece el corazón de un creyente, es cuando el creyente se mete en la palabra de Dios y empieza entonces a escudriñarla y a estudiarla. Usted puede leer cantidad de libros. Hay cantidad de libros. Mire, en las librerías hay tantos libros y libros interesantes, unas portadas súper llamativas y libros que pueden ser muy buenos. No tengo nada en contra de los libros, yo tengo una buena biblioteca. O revistas cristianas, o leer interesantes artículos en el internet. Pero ninguno de estas cosas jamás podrá sustituir lo que es la palabra del Señor. Lo que la palabra de Dios produce en el corazón del creyente. Esta palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz, que transforma el corazón del hombre. Y que Dios se manifiesta a través de la palabra para edificarnos, para llenarnos, para nutrirnos, para darnos lo que nosotros necesitamos. Y esa es una buena recomendación, buscando esa presencia de Dios y esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra de Dios tiene los nutrientes naturales que nuestro espíritu necesita. Y por ahí pongo dos ejemplos. Es como subir al árbol y coger el fruto directamente de la mata cuando yo me nutro de la palabra del Señor. Aleluya. No es lo mismo comerse un bistec fresco acabado de cortar que una comida enlatada que lleva 6 meses en el supermercado. Aunque usted la sepa preparar muy bien, no es lo mismo. Hay algo en la frescura de la palabra del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. ¿A qué se refiere? La vida de alabanza al Señor, alabando y glorificando su nombre. Dios está a la distancia de una adoración sincera. ¿Cuánto lo creen? Dios está a la distancia de un corazón quebrantado, de un corazón que se humilla, de un corazón que reconoce la presencia del Señor. Dios ama a un pueblo que lo adora, un pueblo que se toma tiempo para cantar y para adorarlo. Aleluya. Dios, si hay algo que a Dios le agrada, es precisamente eso. Si hay una conexión verdadera en espíritu y en verdad, y ya vamos a ir finalizando con estas siguientes láminas, porque recordemos de que es una serie, ¿ok? Si hay una conexión verdadera en espíritu y verdad, poco a poco el creyente va elevándose en el espíritu hasta que remonta a las partes más altas de la presencia de Dios. Y allí comienza entonces Él a obrar en nuestras vidas. ¿Qué está buscando Dios?
Dios está buscando nuestro corazón. Y cuando hablamos de nuestro corazón, es el corazón rendido delante de la presencia del Señor. ¿Para qué Dios llega al corazón del hombre? ¿Para qué Dios salva al hombre? Para que el hombre le sirva, para que el hombre le ame. Pero por encima de esas cosas, para que el hombre entonces esté con Él en adoración. Que nosotros seamos el objeto para poder entonces adorar a ese Dios maravilloso que todo lo hizo por nosotros. Allí Dios nos habla, allí Dios le reta, allí Dios le confronta cuando nosotros nos metemos en la adoración delante del Señor. Allí Dios le consuela, allí Dios le sana, allí le restaura, y es allí donde Dios comienza a moverse con poder en nuestras vidas, cuando nosotros entramos en la comunión delante del Señor. Mire, Dios es maravilloso, pero más maravilloso es cuando nosotros llegamos al punto de adoración que Él está esperando de cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos no simplemente nombrarle de labios, sino que hay ahora una confesión que nace y surge, fluye de lo más profundo de nuestras vidas para ese Dios que todo lo hizo por nosotros. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, la alabanza sale libremente de su boca. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Aprenda a alabar a Dios. Aprenda a glorificar al Señor. Aprenda a tener soltura para manifestar lo que Dios ha puesto dentro de usted. Aprendamos como iglesia a manifestar las bondades de Dios en nuestras vidas. Y una persona llena, una iglesia llena del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, sabe que adorar al Señor es lo más importante. ¿A qué hemos venido aquí a este lugar? A adorar a Dios, a darle gloria al Señor, a darle el lugar que Dios merece en nuestras vidas. A eso es que hemos venido realmente a este lugar. Y por supuesto, participamos de los cantos, hacemos vida social dentro de la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? Muchos pueden decir, bueno, porque me gusta el ambiente. Otros pueden decir, bueno, no tenía nada que hacer y para no quedarme en la casa prefiero venirme a la iglesia. Dios conoce la motivación por la cual nosotros estamos acá. Pero si hay algo que Dios está esperando de nosotros, es que nosotros vengamos a adorar su nombre y adorar su presencia en medio de nosotros. Aleluya. Una iglesia que aprende a adorar al Señor con libertad es una iglesia que va a recibir la dirección del Espíritu Santo de Dios de una forma poderosa y real. Aleluya. Y lo repito, una iglesia que aprende a adorar al Señor con libertad es una iglesia que va a recibir la dirección del Espíritu Santo de Dios de una forma poderosa y real. La alabanza es la llave que va a desatar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando en tu vida haya dificultad, cuando te sientas triste, cuando te sientas cansado, cuando no encuentres ninguna razón para alabar al Señor, es cuando más debes esforzarte para hacerlo. Aleluya. Es cuando más debemos nosotros entonces proponernos alabar al Señor en medio de las dificultades. Cuando haya esterilidad en tu vida cristiana, no esperes sentir el deseo de alabar a Dios. Hazlo por fe. Hazlo por fe. Hazlo por fe. Aleluya. Vamos a estar de pie y vamos a alabar al Señor en esta tarde. Y vamos a decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta hora cuando podemos adorarte. Y yo quiero que ahí usted mismo donde está, si usted siente cerrar sus ojos, cierre sus ojos, levante sus manos y empecemos a adorar al Señor. Él está aquí, Él está presente en medio de su iglesia.
tenga la libertad de decirle al Señor: Señor, te amo, gracias, oh Dios, porque tú eres real en mi vida. Aun cuando muchas veces no te sientas, yo sé que tú estás ahí. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu llenura y por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Pentecostés empieza a tener sentido ahora en mí, cuando yo empiezo a comprender, Señor, de que en este transitar, cuando todavía no hemos llegado, Señor, a nuestro destino final, tú estás presente, Señor, ayudándome, bendiciéndome, llenándome, Señor, saturando mi vida de tu presencia. Y mi corazón se dispone para adorarte, para decirte, Señor, que te amamos, para decirte, Señor, que te necesitamos y estamos dispuestos, Señor, a seguir adelante. No importa las circunstancias, no importa, Señor, los pormenores que puedan surgir, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Queremos que tú recibas toda la gloria, que tú recibas toda la adoración, Señor. Y tu pueblo te alaba, Señor, con libertad en esta hora, en el nombre de Jesucristo. La iglesia alaba al Señor. La iglesia manifiesta su adoración a Dios. Una adoración que fluye de lo más profundo del corazón. Porque eso es lo que le va a dar el verdadero sentido a una vida cristiana auténtica, a una vida agradecida por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida en lo personal. Ahí es donde está realmente el verdadero sentido de un verdadero creyente que ha creído en la reivindicación y en la restauración del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres real. Y gracias porque tú eres fiel, Señor, a todo lo que tú nos enseñas. Padre amado, en esta hora, Señor, yo oro para que tu presencia, Señor, se establezca en aquellos corazones que todavía, Señor, no se han rendido a ti. Aquellos que todavía se resisten a la voz de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender de que hay un plan, de que hay un propósito y que tú llegas al corazón del hombre no solamente para establecer esa comunión, sino para salvarlo y para que el hombre entonces aprenda a adorarte y a glorificarte a ti. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Queremos que tú recibas toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo quiero hacer una invitación en esta tarde. Y es nuestra responsabilidad siempre el poder invitarte a que vengas a los pies del Señor, a que abras y rindas tu corazón delante de Dios. Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce lo que tú estás atravesando en un momento como este. Dios conoce la necesidad que hay dentro de ti y sabe de que hay áreas que tienen que ser sometidas, rendidas a tus pies, a los pies del Señor. En esta hora el Señor te llama y te invita para que tengas una verdadera comunión a través del Espíritu Santo con el Señor, con ese Dios que fue capaz de darlo todo por amor a ti. Habrá alguien esta tarde que dice: pastor, yo necesito que ore por mí. Yo necesito, Señor. Dios te bendiga. Aleluya. Habrá alguien que dice: Señor, pastor, yo necesito tener una cercanía más real en mi vida espiritual con el Señor. Dios te invita para que en esta tarde te acerques al Señor. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacerlo. Sepamos de que nuestro futuro lo conoce Dios. Nosotros conocemos es nuestro presente. Y en nuestro presente Dios nos invita a rendir nuestra vida delante del Señor. Aleluya. Bendito el Señor. ¿Alguna otra persona? Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero orar por ti. Jesús, por favor, pasa aquí adelante. Quiero hacer una oración por ti. Hermana Marisol, pase adelante. Yo quiero orar
por esta familia en esta tarde. Yo quiero que los cubramos a ellos en oración. Creo que es pertinente el que podamos orar, entendiendo de que están atravesando por una situación circunstancial, pero que Dios tiene el control de todas las cosas. Vamos a orar para que el Señor les dé la fortaleza que ellos necesitan. Que Dios bendiga a Pedro en toda esta situación de su deportación, y que Dios tome el control de esta familia. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, primeramente por la vida de Jesús, cuando Él, Señor, manifiesta su deseo de acercarse a ti, Señor. Él conoce la necesidad que hay en su corazón. Tú también la conoces. Yo oro, Señor, para que tú restablezcas las áreas de su vida que tienen que ser restablecidas. Que tú puedas, Señor, librarle de cualquier cosa, Señor, que lo tenga Él tal vez afligido, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que Él pueda, Señor, en esta tarde darte a ti el lugar en su vida, y que Él pueda honrarte, Señor, con su juventud. Que Él pueda honrarte, Señor, con todo lo que tú le has dado a Él, Señor. Que tú des la fuerza, Señor, para Él vencer cualquier situación, cualquier tentación, cualquier cosa, Señor, que trate de robarles la bendición que tú tienes para Él, Señor. En el nombre de Jesucristo lo cubrimos con tu sangre preciosa. Igualmente, Señor, sobre nuestra hermana Marisol y sobre sus hijos, Señor. Bendíceles, Padre amado. Oramos, Señor, por ellos, para que la gracia tuya, Señor, les dé la fortaleza y la victoria. Declaramos victoria, Señor, sobre la necesidad que hay en esta familia. Y en muchas familias, Señor, que muchas veces atravesamos situaciones. Pero hoy, Señor, queremos orar específicamente por esta familia, para que tú los bendigas, tú los ayudes y tú les des, Señor, la fuerza para salir adelante. Guarda a Pedro, Señor. Ayúdalo, Señor. Dale la victoria y permite, oh Dios, que el propósito tuyo se cumpla a través de esta decisión, que sabemos que son decisiones, Señor, que vienen de los hombres, pero que tú siempre tienes propósitos detrás de todas las cosas que le ocurre a un hijo tuyo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, por estos niños. Y gracias por el que viene en camino también, Señor. Lo bendecimos desde aquí, Señor, en este mismo instante, en el nombre de Jesús. Que tu bendición esté, Señor, con esa criatura que se está gestando dentro de Marisol, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Bien, en esta tarde, antes de retirarnos de este lugar, yo quiero darle gracias al Señor. Recordemos de que esta serie la vamos a ir llevando, la vamos a ir desarrollando. Y quiero que entremos en el propósito de Dios para este tiempo. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita ser sacudida por el Espíritu de Dios. La iglesia necesita abrir los ojos a una realidad que a veces las cosas que nos rodean no nos dejan ver. La iglesia necesita tener un encuentro real con el Señor. La iglesia necesita encaminarse en el verdadero propósito de Dios. Por eso quise traer la enseñanza de esas 3 festividades que proféticamente nos hablan a nosotros de nuestra condición y de nuestra posición en Cristo Jesús. No perdamos la perspectiva. Recordemos que somos la iglesia del siglo XXI, la iglesia que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que demos lo que tenemos que dar, que aportemos a este mundo lo que tenemos que aportar, que comuniquemos a este mundo la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de Dios cuando instituyó a Israel como nación, era que ellos vivieran una vida como cualquier nación. Eso es verdad. Pero aparte de eso, de que Israel fuera un testimonio vivo para el mundo
de lo que es Dios. Cuando Dios está en el control de todo, entonces eso es un testimonio que no se puede ocultar, que no podemos opacar, que no podemos guardar, sino que eso está ahí. Así es la iglesia. La iglesia es un faro de luz que no se puede opacar, no podemos ocultarla. La iglesia está para alumbrar. La iglesia está entonces para señalarle el camino a otros, para que otros también conozcan de la gracia, del amor y de la misericordia del Señor. Que el Señor nos ayude a cumplir con nuestro trabajo y con nuestro ministerio, y que en nuestro corazón nazca el deseo de vivir para el Señor, de adorar al Señor en donde quiera que vayamos, a donde quiera que Dios nos lleve, que podamos entonces honrar al Señor con nuestra vida. Aleluya. Dios me los bendiga en esta tarde.